incipientes que simplemente pues harán parte de un proceso, pero no es el debido proceso como lo menciona el decreto. Entonces, dentro de la implementación será aquellas acciones que voy a desarrollar a corto, mediano y largo plazo según la temporalidad del plan que ejecuté. Entonces, recuerden mucho, voy a hacer el plan para una instalación o voy a hacer el plan para un proyecto. Hay tiempos diferentes. Si lo voy a hacer para un proyecto, yo lo primero que hago es determinar el tiempo o la vida útil de ese proyecto. El proyecto simplemente va a ser la construcción de una planta de tratamiento y esa construcción de esa planta de tratamiento va a durar 2 años. Entonces, la implementación de ese plan de gestión del riesgo va a durar 2 años, desde que en el momento en que empieza la construcción hasta el momento en que se entrega para la operación. Esa va a ser la temporalidad. Y si por el contrario le voy a hacer un plan de gestión del riesgo a una infraestructura que ya exista, una planta de tratamiento que ya existe, pues la temporalidad de ese plan va a ser durante la vida útil de esa instalación, de esa planta. Entonces, yo ya lo voy a proyectar a 10, a 15, a 20 años en el tiempo. Y recuerden que definí unas medidas de reducción, que hay unos mecanismos de conocimiento del riesgo que tengo que implementar y también unas medidas de manejo de los desastres que debo implementar. Entonces, parte del ejercicio, recuerden, necesito plata, voy, reviso el plan financiero, el plan de inversiones, ojalá y si tengo la gran fortuna de que cuente con presupuesto ese plan, le voy a dar vida a través de las acciones que voy a implementar. Entonces me voy al plan, reviso particularmente qué debo implementar de lo que me salió en las medidas de reducción del riesgo. Entonces tengo 2, 3, 4 escenarios de riesgo. Voy a desarrollar una medida de reducción del riesgo por cada uno de esos escenarios de riesgo. Entonces tendré 4 medidas de reducción y algunas serán estructurales, recuerden, obras físicas, muros, diques, pantallas, gaviones, o no estructurales, planes, bioingeniería, reforestación, revegetalización. Y sobre eso voy a desarrollar entonces un proyecto por cada una de esas medidas, o las voy a ejecutar a través de un contrato, las voy a desarrollar a través de un convenio, o simplemente las voy a ejecutar con recursos propios, es decir, yo mismo las voy a hacer. Y con eso me propongo entonces un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, con ese presupuesto que tengo del plan de inversiones, plan financiero, voy, programo esas actividades en el tiempo y las empiezo a ejecutar. Pero adicional a eso, también tengo unas actividades en manejo de los desastres. Recuerden que yo tengo que hacer capacitaciones, tengo que hacer entrenamientos, tengo que hacer simulaciones, tengo que hacer simulacros, tengo que socializarle al Consejo Municipal, a las entidades de apoyo. Tengo que hacer muchas actividades adicionales que hacen parte de la implementación del plan. Y todo eso tiene que quedar en un documento o en un cronograma o en un plan de trabajo en el cual yo defina cómo lo voy a hacer y cuánto tiempo me voy a demorar y cuántos recursos voy a gastar, quiénes van a ser los responsables, cuál será el producto esperado, cuáles serán esos indicadores para medir efectivamente el cumplimiento o la calidad o la gestión y ya poder evaluar esa implementación de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, primero, defino entonces esa implementación. ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo la voy a ejecutar? ¿Qué medidas voy a desarrollar para poder ejecutar particularmente esas medidas de reducción del riesgo que tengo determinadas? Luego debo revisar cuál es ese concepto de armonización. Entonces, acá también hay muchos vacíos y muchas tareas, por el contrario. Entonces, esa armonización va a ser entre la entidad que yo estoy representando, que le hice el plan de gestión del riesgo, ya sea entidad, empresa, para el proyecto, para la instalación que sea, yo debo entregar esa información que genero y articularla y armonizarla con los instrumentos de planificación municipal. Cuando el proyecto es muy grande y del orden departamental, incluso proyectos del orden nacional, ahí se armoniza con lo sectorial, es decir, con las entidades adscritas a los ministerios, al ministerio y sus subsectores.
si el proyecto es extremadamente grande. Por lo general, los proyectos, las instalaciones, pues son del orden local y tendré que hacer es la armonización con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre. Eso tiene unos beneficios. La armonización ayuda muchísimo a evitar duplicidad de la información. Entonces, los municipios se van a encontrar con que les llegan 20, 30, 40 planes, todos analizando efectivamente algunos escenarios de riesgo en particular, que son generales, otros muy diversos, muy variados, pero cuando hay en común ciertas zonas o ciertos escenarios de riesgo, pues lo que se hace es consolidar esa información y el municipio pues tiene información mucho más real y específica. Garantiza coherencia entre lo que hay en el territorio, cómo ven y perciben y cómo analizan los riesgos en las entidades público y privadas que hacen parte pues de una fracción del municipio, cómo lo ven y se empieza a organizar esa estructura temática a nivel territorial. Y también pues promueve la sostenibilidad de las acciones, esto más asociado a garantizar la sostenibilidad empresarial, no solamente desde el tema ambiental, sino a través del tema financiero, institucional, técnico, humano. Eso da mucho valor a las empresas gestionar adecuadamente sus riesgos. Hoy en día las empresas están tomando decisiones basadas en riesgos y eso ayuda mucho también pues a impulsar el proceso de la gestión del riesgo de desastres. Tiene un impacto conjunto, hay una implementación, esa implementación y armonización fortalecen la resiliencia local y guían la acción institucional. Entonces, pone a prueba mecanismos de articulación. Hay muchas empresas que desde lo local y particular están haciendo análisis de riesgo, van entregando esa información a los municipios se nutren de esa información, ajustan sus instrumentos de planificación y ya hay mucho más detalle. Cuando empezamos por allá en el 2012 a hacer los planes municipales, los análisis de riesgo eran extremadamente generales. Estábamos hablando que utilizábamos información a escalas unos 100.000, por bien que nos fuera unos 50.000, y eso fue en muy pocos casos, información muy general de los territorios y los análisis de riesgo eran globales. Imagínense que tenía uno que hacer un análisis del municipio para poder clasificar el nivel de riesgo general para un movimiento en masa, para escenarios de movimiento en masa, para escenarios por inundaciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en un municipio pueden tener 10 o, no sé, tal vez más cuencas principales hidrográficas. Entonces, hacer una similitud de todos esos riesgos y llevar a un solo escenario de riesgo y a una totalidad, pues es un sesgo gigantesco en la realidad. Entonces, a eso se enfrentaba en su momento, que no había suficiente información en los municipios para poder hacer adecuadamente los análisis de riesgo. Hoy en día ya muchas entidades, muchas empresas se han venido sumando con la entrega de información a los municipios y ya vemos escalas mucho más detalladas, ya vemos escalas unos 5.000, en algunos casos o en algunos municipios ya escalas 1 2000, que eso es un nivel de detalle magnífico, muy, muy, muy impresionante para análisis de riesgo. Entonces, eso ha venido mejorando el servicio de información geográfica, el servicio que tiene o que presta los planes de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas a la gestión del municipio como tal. Entonces, en esa armonización, yo tengo que tener muy en cuenta con quién dentro del territorio debo armonizar. Entonces, muy importante, y es que recuerden todo lo que hicimos con el desarrollo del plan de gestión del riesgo. Entidades públicas y privadas. Fuimos, buscamos información secundaria, información primaria de la parte ambiental, de la parte física, de la parte biótica, abiótica, de la parte social, de la parte económica, de la parte cultural, hicimos análisis de riesgo, zonificamos, hicimos unos mapas de amenaza, cruzamos con la vulnerabilidad, con los elementos expuestos y su vulnerabilidad, y finalmente obtuvimos unos mapas de riesgo. Todo eso dentro del plan de gestión del riesgo. Y luego desarrollamos unas medidas de reducción que son las que voy a hacer desde la empresa o la entidad
y me preparo para atender. Entonces, tengo unas capacidades. Toda esa información yo llego y se la llevo a los planes municipales de gestión del riesgo. Esos planes se van nutriendo de esa información y van articulándose y van creciendo y se van volviendo mucho más detallados y específicos. Entonces, parte de ese ejercicio se hace con los planes territoriales. Otra parte que tengo que armonizar es mi componente de manejo de las emergencias o manejo de los desastres, específicamente con las estrategias de respuesta a las emergencias. Entonces, yo llevo esa información. Recuerden que en manejo nosotros definíamos cadenas de llamada, niveles de alerta, niveles de emergencia, sistemas de alerta temprana, capacitaciones, simulaciones, simulacros, instrumento o equipos y herramienta que finalmente, si yo tengo a disposición esos elementos, cuando construí mi plan y mi empresa se fortaleció y la tengo disponible, todo eso suma a las estrategias municipales de respuesta a la emergencia. Entonces ya, si yo soy una entidad público-privada, por ejemplo, prestador de algún servicio público, cuando revisan las estrategias municipales de respuesta, se identifican los actores en el territorio. Entonces, la EMRE define unos servicios básicos de respuesta y define por allá un rol que son servicios básicos, acueducto de alcantarillado y aseo, y distribución de energía, bueno, en fin, telecomunicaciones. Si yo soy un actor de esos y tengo mi plan de gestión del riesgo y tengo unas capacidades para atender algo que esté asociado a mi actividad o lo que yo desarrollo o ejecuto, pues eso va a sumar en esa estrategia de respuesta a las emergencias, en esa caracterización de información. Entonces, si en el municipio se presentó una situación que no es de mi responsabilidad, tuve una inundación muy fuerte y afectó el suministro o la distribución de agua, yo tengo mi obligación como prestador del servicio de garantizar esa continuidad del servicio. Entonces activo mi plan de emergencia y contingencia, atiendo la situación y presto el servicio. Por el contrario, ocurrió otro evento, no sé, algo que no tenga nada que ver con la prestación de mi servicio, algo asociado, por ejemplo, a una afectación por una explosión y un incendio. Entonces, yo me sumo con mis capacidades como empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado y aseo, con mis herramientas a la atención del evento. Entonces, yo puedo suministrar, no, requieren un carro tanque, entonces puedo prestar un carro tanque también, o requieren maquinaria amarilla, entonces tengo dentro de mis instrumentos y mi equipo maquinaria amarilla, la puedo disponer para atender, o simplemente requieren suministro de hidratación, voy y entrego suministro de hidratación a través del el recurso que tenga disponible. Y así de esa manera se van articulando, ese es el proceso de armonización entre el plan de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas y la estrategia municipal de respuesta a las emergencias. También hay otros instrumentos como los planes territoriales de desarrollo, los planes de desarrollo que periódicamente o cíclicamente se van desarrollando cada 4 años, en el cual se empieza a caracterizar qué es lo que se va a proponer como política de gobierno durante ese siguiente periodo. Entonces, dentro de esos planes de gestión del riesgo de desastre en entidades públicas y privadas, pueden haber proyectos, programas, actividades impactantes en el territorio que pueden convertirse en política de desarrollo municipal. Entonces, también podría llegar a llevar ese proyecto, esa necesidad que tengo hasta ese instrumento de planificación. Por otra parte, también existen los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Si el municipio coyunturalmente está en su proceso de actualización, están haciendo una modificación, se utiliza esta información adicional también para que lo tengan en cuenta dentro de esos estudios de amenaza y vulnerabilidad, los ABR, que están asociados al decreto 1807 de 2014, que incluye esos estudios básicos de amenaza y vulnerabilidad para los municipios para su actualización de los planes y planes de ordenamiento territorial. Esto también, nuestros planes también van a incidir en esos documentos, en esa caracterización.
Los planes de manejo y ordenamiento de cuencas, los PONCA, también si se están construyendo, si se están actualizando, entonces también se deberá articular y armonizar la información descrita. Y otros planes territoriales y sectoriales que existan en el municipio o en los municipios que requieran o que puedan entregar, que nosotros podamos entregar esa información y suministrarla adecuadamente. Esa es la estructura general de la armonización territorial. De esa manera, cuando yo ya llevo mi instrumento, mi plan de gestión del riesgo, no vean que no es solamente ir y pararse a socializarlo en un consejo municipal, a recitar toda la estructura, que cómo lo hizo, qué resultados tuvo y ya. No, eso es solamente la fase de formulación. Ya la armonización es lo que les cuento, que es sentarse con el consejo municipal, con los actores relevantes del municipio, mostrar el plan, utilizar la información cartográfica y suministrársela al territorio y decirle de qué manera eso impacta el territorio, cuáles son mis capacidades, poner a pruebas a través de un simulacro, una simulación y incluso avanzar un poco más en esas formulaciones de plan de ayudas mutuas entre las entidades públicas y privadas. Eso es la estructura principal de la armonización territorial, que nos va a ayudar principalmente a garantizar que efectivamente lo que yo planeo y diseño dentro del plan de gestión del riesgo de desastre se pueda ejecutar de alguna manera y que sirva para algo. Lo que ha ocurrido es que las entidades han desarrollado sus documentos, hay muy buenos estudios, hay estudios de nivel de detalle específico, análisis, modelaciones, se utilizan drones, se hacen sobrevuelos, se caracteriza la información, se hacen modelos digitales de elevación del terreno, se hace zonificación de amenaza, hay evaluación de modelaciones por inundaciones, por avenidas torrenciales, se hace caracterización por movimientos en masa, se hace instalación de instrumentos, se desarrollan mecanismos de sistemas de alerta temprana. Todo esto como entidad pública o entidad privada. Vea que no estoy hablando nada del municipio, todo eso lo hacen las empresas y lo han venido haciendo. Y toda esa información nunca se socializa, ni se informa, ni se le transfiere al municipio. El municipio en muchas oportunidades es ciego de todas las actividades que se están haciendo. No reconocen, no saben que hay instrumentalización, no reconocen que hay SAT, que las empresas están preparadas, que de pronto han venido capacitándose en atención de emergencias, que cuentan con brigadas, con personas capacitadas, entrenadas, que hay herramientas y equipos disponibles. Entonces, cuando se enfrentan a una situación contingente, pues realmente quedan cortos en la atención de la emergencia y por eso es que se transfiere el riesgo a una entidad superior, por lo general al departamento, solicitan esa ayuda al departamento ante cualquier evento. Y lo que se pierde entonces es todas esas actividades que se han desarrollado al interior de las entidades, de las empresas, como unos insumos primordiales en la ejecución de los instrumentos de planificación municipal, que limitan realmente la capacidad de respuesta. Finalmente eso se va a transferir en gastos adicionales, en mayores sobrecostos, en desgaste administrativo. Finalmente las administraciones municipales siempre tienen la misma problemática de la capacidad administrativa y obviamente financiera, y por cualquier evento que se presente o se pueda materializar, pues van a tener una afectación directa sobre las finanzas y sobre la parte administrativa del territorio. ¿Cuáles son entonces esos pasos para poder hacer implementación y armonización? Miren que vuelve a ser muy importante la asignación de los recursos. Y les he hablado, sin presupuesto, solamente vamos a tener un documento, ya sea digital o impreso. Un documento que puede reposar en un archivo, en una carpeta, en un computador y que al paso de un mes, 2 meses, nadie se acuerda de ese instrumento. Si no hay presupuesto, no podemos implementar gestión del riesgo de desastre. Es importantísimo que quede muy claro que sin los recursos obviamente no vamos a tener
cómo desarrollar actividades. ¿Podremos hacer la socialización? Sí, podemos hacer una presentación y la socializamos y fin, hasta ahí llega lo máximo que podemos hacer. Pero no vamos a tener la realidad que es poder reducir daños y pérdidas, poder identificar esas afectaciones, prepararnos para manejarlas y obviamente garantizar la continuidad de la prestación del servicio que yo esté ejecutando. Entonces, uno, definimos esa asignación de recursos, definimos, se hace la definición de presupuesto y personal para ejecutar el plan. Entonces vamos a definir tantas actividades, vamos a revisar las medidas de reducción, lo de manejo, vamos a programar en el tiempo, tengo mi plan de trabajo y sobre eso programo y empiezo a ejecutarlas. Muchas actividades se pueden ir distribuyendo en el tiempo, no necesariamente las tengo que ejecutar todas en el primer año. Puede decir, mi plan, la vida útil es de 2 años, entonces el primer año me voy a dedicar a hacer las actividades más blandas y voy a dejar las obras al final donde pueda conseguir más recursos o por lo menos gestionar los recursos. Si es una instalación y tiene una vida útil de 20 años, entonces divido esas actividades periódicamente también. Entonces voy a hacer algunas acciones, 2 acciones durante el primer año, en el siguiente año voy a subirle a 3, en el tercer año le bajo a 1 y voy dividiendo las actividades de acuerdo a la relevancia de los escenarios de riesgo que identifique. Recuerden que vamos a tener en esos análisis de riesgo de eventos críticos que ya definitivamente están a punto de materializarse y que efectivamente sí tengo que hacer algo. Entonces priorizaré esas medidas de reducción del riesgo. Y si no tengo presupuesto, difícilmente las podré ejecutar, pero muy seguramente se me materializará el riesgo y tendré que sacar recursos de otras cuentas y de otra destinación para atender las emergencias. Eso es lo que se llama el asistencialismo directo el evento, lo que prácticamente el país estuvo manejando hasta el 2012. Esperemos que ocurra y lo atendemos. Solamente hacemos eso. Y dejando atrás pues todo el proceso de conocimiento, las medidas de reducción del riesgo. Entonces, lo que tenemos que definir es cómo vamos a distribuir las actividades de acuerdo al nivel de criticidad que haya resultado del análisis de riesgo. Luego, hacemos esa ejecución de las medidas, implementación de acciones prospectivas y correctivas. Entonces, ya logramos obtener un presupuesto, definimos una criticidad, nos priorizamos un par de medidas y vamos a iniciar con la primera. Entonces yo puedo hacer algunas que son muy desde el alcance propio, como les decía, vamos a socializar, pero también yo puedo hacer una simulación que no requiere mayores gastos asociados a la simulación, que es un ejercicio, si recuerdan también en la clase anterior, veíamos que la simulación era un ejercicio recreado, controlado, en un espacio controlado, con pocos recursos, simplemente el desarrollo metodológico, con un relator y con el desarrollo metodológico de un guión. Entonces, puedo hacer eso, puedo hacer la simulación, incluso puedo hacer un simulacro con pocas capacidades, simplemente un simulacro por evacuación, y empiezo a agotar todas esas medidas no estructurales que no requieren un presupuesto fuerte, pero que de alguna manera me ayudan a reducir el nivel de riesgo. Yo voy fortaleciendo capacidades, los voy entrenando, los voy preparando, simulo, les hago simulacros y de esa manera los voy formando en riesgo en caso de que se presente un evento. Esto ayuda mucho, los ejercicios de simulaciones y simulacros ayudan mucho para concientizar a las personas, para darle credibilidad al proceso de gestión del riesgo de desastre, pero también buscan mostrar una necesidad. Entonces, hay tomadores de decisiones, gerentes, dueños de empresas, que cuando se enfrentan a un simulacro y ven que realmente no tienen las capacidades ni siquiera para desarrollar mínimamente el simulacro, pues entran en conciencia que efectivamente hay que preparar y desarrollar medidas de reducción y entonces se centran en fortalecer capacidades. Entonces, se ha visto que muchas entidades ya empiezan a hacer una contratación pequeña, contratan un profesional, luego implementan el proceso de gestión del riesgo y luego le inyectan más capital para empezar a desarrollar medidas y así sucesivamente hasta que el proceso va madurando y va mejorando.
pero todo eso depende también es del nivel de gestión que se tenga al interior de las empresas. ¿Hay otros detonantes que aceleran ese proceso de implementación? Sí, claro, se materializa un riesgo. Entonces, yo no le pongo cuidado a nada, hice el plan, lo documenté, me quedó en el computador, fin, ahí quedó el plan. Pero se nos materializa un riesgo. Tuvimos un movimiento en masa, me desprendió un bloque, eh, tuvimos una inundación, una avenida torrencial se me llevó media infraestructura, tuvimos un incendio, tuvimos una explosión, hubo un derrame gigantesco, contaminé, tengo a las autoridades encima y eso finalmente empieza a generar una necesidad de implementar medidas de reducción del riesgo. Entonces acelera de manera no grata el proceso de gestión del riesgo, que se hace de manera inmediata sobre el evento, sin pensar en conocimiento y sin medidas preparatorias. Pero finalmente eso hace que las entidades vayan teniendo mayor aceptación del proceso y vayan pensando más en cómo prepararme antes de que ocurra, porque efectivamente cuando ocurrió les impactó demasiado. Diferentes casos que se han presentado en muchas empresas por movimientos en masa, por inundaciones, por cosas muy desde lo externo, de riesgos exógenos y que finalmente materializan el riesgo y evidencian esa fragilidad que tienen al interior pues, de la empresa y en el mismo orden en el territorio. Entonces, hacen que efectivamente requieran inmediatamente desarrollar medidas de reducción y obviamente reconocer el proceso de gestión del riesgo. Luego, de esa etapa de ejecución de las medidas viene el monitoreo, que es todo el seguimiento de las medidas mediante indicadores. Entonces, como recuerdan también en conocimiento del riesgo, veíamos ese monitoreo de las diferentes variables que se presentan, pero también de esas acciones a lo que estoy implementando. Entonces tengo 5 actividades que las voy a desarrollar durante un año. Tengo que hacerle seguimiento a que se cumplan esas 5 actividades. Entonces puedo decir, no las puedo programar y decir, voy a hacer 2 simulacros y llegó diciembre y no hice ninguno. ¿Qué pasó? No hubo gestión, fue por recursos, ¿cómo lo estoy midiendo? De esa manera poder llevar un control y hacer un proceso más de evaluación de la implementación de la gestión del riesgo a través del plan, que finalmente se hace a través del proceso en el cual yo reviso periódicamente la ejecución de actividades propuestas y hago ajustes a la estrategia proyectada. Entonces puede decir que yo al inicio de año había pensado desarrollar 2 simulacros. Llegamos al final de año y solamente he desarrollado uno, no pude desarrollar el otro porque se me presentaron 1000 cosas. Entonces, ese ajuste de las actividades no las puedo correr, simplemente decir, no, este año no voy a hacer 2, sino uno, porque sí. Eso impacta el indicador y efectivamente en el seguimiento y evaluación, pues me van a cobrar el por qué no. Pero puedo ajustar la estrategia, entonces no, este año solamente hice uno, pero en el siguiente año que tenía presupuestado hacer uno, voy a hacer 2, ajusto, hago, documento el por qué no lo pude desarrollar y por qué se desplaza en el tiempo. Y así voy desarrollando unas medidas de mitigación a ese plan estructurado de las medidas de reducción del riesgo. Y esto más también teniendo en cuenta para aquellas empresas y entidades que cuentan con auditoría interna o por el contrario que también tienen control interno de todos los procesos que se ejecuten y se desarrollen adecuadamente dentro del plan programático que se tiene estipulado. ¿Qué otra cosa también entonces importante desarrollar en la armonización territorial? Entonces, esto me ayuda muchísimo a que esos planes de gestión del riesgo tengan vida, se desarrollen, se ejecuten, no queden ahí quietos, que se pueda buscar incluso recursos desde el orden municipal para ejecutar acciones conjuntas. Yo he participado en algunos aspectos o en algunas actividades interesantes con los municipios que articuladamente se desarrollan, por ejemplo, simulaciones en el cual se vincula el Consejo Municipal, se vinculan los organismos de apoyo, se hacen simulacros multiescenario y de alguna manera se van
buscando recursos adicionales para que efectivamente pueda ejecutar de manera adecuada la armonización. Y poco a poco se va creando una conciencia de gestión del riesgo muy vinculante dentro de los territorios y se van sumando otros actores para poder hacer ejercicios ya multiescenarios mucho más aterrizados. También hay una alineación con las prioridades, tanto de la entidad público y privada con la municipal. Entonces, hay empresas que están en zonas, por ejemplo, zona franca, en la cual eh, manejan sustancias químicas peligrosas, donde hay manejo de maquinaria muy grande, de infraestructura muy grande, que pueden generar impactos muy fuertes al entorno. Entonces, yo me sumo con mi plan de gestión del riesgo a ese ordenamiento territorial, a esa visión de desarrollo y desde el municipio voy preparando capacidades, voy preparando mecanismos para que de manera articulada se puedan desarrollar sinergias entre estas actividades que yo propongo desde mi plan de gestión del riesgo de entidad pública, como con los planes municipales, los planes de desarrollo y las estrategias municipales de respuesta. Y todo esto está enmarcado dentro de la ley y el decreto 2157. Este tema de la integración con los instrumentos de planificación está muy amarrado a esa necesidad de información, pero también a esas estrategias de respuesta que debo establecer desde mi entidad hasta el municipio. El saber finalmente cómo actúo, cuál es mi responsabilidad en el marco de una contingencia, si es mía o si yo participo dentro del apoyo del territorio y voy definiendo esos roles y esas responsabilidades. Me sumo a manejar adecuadamente los riesgos, pero también en el caso de que se me presente a mí, voy a tener claro cómo y de qué manera el municipio puede ayudarme a mí a responder mi situación, mi evento materializado facilitando esos mecanismos de articulación, esos roles, simplemente con acciones tan sencillas de mostrar qué tipo de actividad desarrollo, qué elementos manejo, si por ejemplo manejo sustancias químicas peligrosas, qué debo hacer para manejar esa sustancia, capacitar a los organismos de apoyo y efectivamente generar estrategias para atención de eventos que son míos, que son propios de la empresa o de la entidad, pero que efectivamente podrían requerir apoyo del territorio y del municipio. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a gestionar adecuadamente los riesgos en el proceso. Un ejemplo de implementación municipal simplemente es identificación de zonas de riesgo en conjunto. Se realizan estudios técnicos para identificar áreas vulnerables y priorizar obras de mitigación. Yo me siento con el municipio, le muestro dónde está mi infraestructura, mi instalación, mi proyecto, mi empresa. Ellos hacen ese análisis de los riesgos que tienen, que ya le han reportado otras empresas, otras entidades, y en conjunto visualizamos cuáles son esas zonas de riesgo. Entonces ya podemos identificar manchas mucho más precisas en las cuales aparece el riesgo tecnológico, el riesgo de origen natural, el riesgo socionatural, el riesgo biosanitario, el riesgo humano no intencional y voy teniendo ese mapa de riesgos del municipio con la inclusión de mis escenarios de riesgo. A partir de eso se definen obras de implementación de obras de mitigación, llámese correctivas, prospectivas, estructurales o no estructurales. Entonces, puede que yo tenga mi infraestructura expuesta y hay una incidencia de un escenario externo que no hace parte de mi gestión, que no es producto de la actividad mía, pero que si se llega a materializar, afecta la operación y la continuidad de mi servicio. Entonces, puede que mi infraestructura esté cerca a una zona de inundación donde se requiere desarrollar unas obras de mitigación por inundación, pero eso le corresponde al municipio. Entonces, esa sinergia de poder incluso incidir en algunos estudios, reconozco algunas empresas que dicen, yo me encargo de hacer los estudios, pero usted municipio construye. Entonces nos vamos ahí con una participación y se van sumando actores en esa implementación de esas obras para desarrollar. O hay otros programas, por ejemplo, de no, vamos a proteger la cuenca en conjunto. Entonces, tu municipio
desarrolla el programa, yo le aporto, puede ser insumos, equipos, herramientas, personal o la materia prima para desarrollar el proceso de recuperación de una cuenca y nos vamos en conjunto a mitigar ese riesgo, porque finalmente si se materializa, lo afecta al municipio, pero también me afecta a mí como empresa o entidad. Ya la gestión presupuestaria de cooperación, pues los recursos se asignan de acuerdo a la magnitud o la criticidad del evento, como les comentaba, puede que sean riesgos en conjunto, y se definen entonces presupuestos ya desde la parte interna de la entidad o la empresa, y así como el municipio define su presupuesto. Importante también esa vinculación de las comunidades, invitarlas a estos procesos también los hace partícipes en el proceso de la gestión del riesgo de desastre. Se vinculan también las comunidades como parte de esa zona de posible afectación, en el cual las comunidades son muy relevantes porque hace parte de ese elemento expuesto y dentro de las prioridades que se tienen en la gestión del riesgo, pues es la punta de la pirámide. Entonces, esa vinculación y esa participación comunitaria hace que se creen lazos entre las entidades públicas y privadas, las comunidades y los municipios, el territorio como tal. Entonces se pueden crear programas, capacitaciones, talleres, cuando estoy desarrollando, por ejemplo, la implementación de un sistema de alerta temprana, que como empresa lo hago porque puede que genere un impacto en las comunidades. Entonces me vinculo con el municipio, le doy a conocer, le muestro la información, le desarrollo todas las capacidades técnicas, instalo mis sistemas de alerta temprana, pero vinculo a la comunidad enseñándoles, capacitándoles, entrenándoles, asesorándoles en la definición de rutas de evacuación, de sus puntos de encuentro, y ya en conjunto ya tenemos otro instrumento que se denomina sistema de alerta temprana. Entonces, es una actividad en la cual vinculé, identifiqué zona de riesgo, implementé obras de mitigación, gestioné presupuesto y vinculé a la parte comunitaria. Entonces, puedo decir que efectivamente estoy implementando la gestión del riesgo de desastre. Ahí es cuando yo ya puedo decir, vea, realmente ya hice mi plan, lo adopté, lo estoy implementando y efectivamente voy a encontrar fruto de esa implementación, que van a ser comunidades más resilientes, menor vulnerabilidad, identificación de daños y pérdidas, articulación y armonización territorial, y me hago y me vinculo al proceso de la gestión del riesgo de desastre adecuadamente. Bien, entonces vamos a hacer el receso. Son las 6:50, nos vemos a las 7:20 minuticos, por favor. Entonces regresamos 7:20.
ya seguimiento y verificación, ya tenemos entonces otros componentes muy importantes del plan. Pasamos entonces de la formulación, que es elaborar el plan, a la adopción, que es la firma y validación desde la parte técnica y ya la aprobación por parte del tomador de decisiones, representante legal o el gerente de la entidad. Posterior a eso, la implementación, que es lo que se desarrolla ya en el marco del proceso de reducción del riesgo y las actividades conexas del plan de gestión del riesgo, lo que se desarrolla en el marco de la ejecución de la armonización territorial. Y vamos ya entonces con la cuarta fase, que es el seguimiento y la verificación. Entonces acá entran actores muy importantes dentro de las entidades públicas y de las entidades privadas. Esos actores son los que están asociados a hacerle seguimiento y control al plan de gestión del riesgo de desastre. Entonces, hay unas evaluaciones periódicas que se hacen de aquellas acciones de implementación del plan. Entonces, dentro del marco del seguimiento, yo puedo hacer un seguimiento interno como parte del mismo proceso que tengo y responsabilidad como analista de riesgo a las actividades, al desarrollo metodológico del plan y adicional a eso, en la manera o en los tiempos en los que yo estoy ejecutando el documento como parte de la implementación del plan. Pero hay otros actores, como para las entidades públicas, que tienen instancias o dependencias de control interno y o auditoría. Estas empiezan un papel muy importante y determinante dentro del seguimiento y evaluación de los planes de gestión del riesgo. Entonces, hace parte el ejercicio primero que yo debo hacer internamente de evaluarme y de verificar y darle cumplimiento a lo que programo, a lo que planeo y lo que programo y lo que ejecuto. Pero también dentro de los procesos de seguimiento, los otros actores externos hacen un papel de seguimiento a esas actividades. ¿Cuáles actividades? Por lo general, las auditorías se enfocan mucho en ¿tiene plan o no tiene plan? Pero si tiene plan, déjeme ver qué actividades, presupuesto o proyecto planeo dentro del capítulo de reducción del riesgo de desastre y también aquellas asociadas al capítulo de manejo de los desastres. Medidas de preparación para la respuesta, cuántos simulacros hizo, qué capacitaciones hizo, qué ejercicios de simulaciones desarrolló, tiene o no tiene equipos para atención de eventos de emergencias y, en fin, de acuerdo al grado de madurez que tengan estas áreas de control, pues asimismo también van a tener una gran incidencia sobre el seguimiento y evaluación de los planes de gestión del riesgo de desastres. Entonces, existen estas auditorías internas que se ejecutan periódicamente. Entonces, cuando hacemos el plan y proponemos unos indicadores, ya estamos sujetos a ser evaluados, a verificar. Lo normal es que en entidades pequeñas o empresas pequeñas, pues yo hago el plan, lo ejecuto, proyecto mis indicadores y yo mismo me evalúo. Pues ese no es el deber ser. Pero en entidades, obviamente, que no tengan la capacidad o no tengan esas estructuras orgánicas que hagan seguimiento, pues simplemente con este ejercicio de autoevaluación, pues podríamos estar, digamos que validando el proceso. No es lo correcto, lo adecuado es que alguien o una entidad, una institución, o en el caso ya algo interno, una dependencia, pues me haga un seguimiento y me evalúe efectivamente la validez de la aplicación y de la implementación del plan de gestión del riesgo. Estas auditorías internas son evaluaciones periódicas, por lo general siempre se hace una auditoría una vez al año, específicamente para validar el cumplimiento y detectar desviaciones desde esos indicadores que propuse. También se hacen evaluaciones de efectividad de la implementación o de las medidas de reducción del riesgo que estoy desarrollando y qué impacto tienen estas acciones implementadas dentro de la ejecución presupuestal que estoy desarrollando. Entonces, yo presupuesto un recurso para ejecutar durante un año para desarrollar una medida de reducción, pero efectivamente llega al final del año y no la ejecuté, tengo todo ese recurso ahí, se pierde o lo redistribuyen, fenece, y efectivamente eso va a impactar la implementación de la gestión del riesgo y las actividades asociadas al plan de gestión del riesgo de desastre.
Entonces, estos seguimientos, estas verificaciones internas me ayudan a mí también para que el proceso se implemente adecuadamente y tenga la validez suficiente. Se hace a través de los indicadores de gestión, que son medidas específicamente o indicadores específicos que se desarrollan para validar efectivamente cuál ha sido ese nivel de implementación y de gestión que se desarrolla. Pueden existir otros indicadores, los de calidad, de cumplimiento, que dependiendo de lo que yo quiera medir y el impacto que desee evaluar, pues voy a definir qué tipo de indicador voy a usar. O si la entidad o la institución ya tiene un sistema de gestión definido, pues ya se irá asociado a ese sistema de gestión y a los indicadores que proponga el sistema de gestión específicamente adoptado. Esto es un ejemplo más o menos de cómo sería ese indicador. Entonces puede ser un porcentaje de ejecución presupuestal. La descripción es el porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al plan proyectado presupuestado y la frecuencia de medición trimestral. También otro indicador puede ser el cumplimiento de metas que yo me propongo a través del plan de gestión del riesgo, el número de acciones completadas versus las planificadas y la frecuencia puede ser mensual. Otro indicador propuesto puede ser el número de auditorías realizadas, entonces será la cantidad de auditorías internas efectuadas y eso en temas de frecuencia puede ser una vez en el semestre. También planes de mejora implementados y eso que sería, entonces serían acciones correctivas aplicadas tras auditorías y la frecuencia puede ser anual. Entonces son actividades de seguimiento y de evaluación de verificación que se desarrolla a través de los indicadores presupuestados. Acá un ejemplo muy general de una empresa de energía que le hace seguimiento del plan de gestión del riesgo, entonces identifica auditorías internas periódicas y que se realizan bajo enfoque en riesgo y alineados a la ISO 9001 de calidad. Entonces, básicamente se enfoca en eso. ¿Qué auditoría interna me va a desarrollar? ¿Cuál va a ser la periodicidad? Lo enfocaron en indicadores de resiliencia, se usaron indicadores para medir la reducción del riesgo operacional y ambiental. Entonces, vea que se propone un tipo de indicador diferente. Yo puedo tener mi empresa y decir, no, es que yo quiero saber, más bien es de cumplimiento, cuántos planes o cuántas actividades desarrollo en el año versus las programadas. Voy a hacer 5 actividades y ejecuté 3, entonces tengo 3 actividades de 5, un porcentaje X fue el cumplimiento. También planes de mejora integrados, entonces los resultados de auditoría generaron planes integrados en el sistema de gestión de calidad, entonces encontraron una oportunidad de mejora, una actividad no ejecutada, y sobre todas las oportunidades de mejora, pues se deben ejecutar planes de mejoramiento, planes de acción, dependiendo de la criticidad del hallazgo encontrado. Puede ser una no conformidad y para eso pues se va a desplegar más actividades, más planes de acción y mucho más detallados, dependiendo de lo que encuentre el auditor que haga el seguimiento. Y también un comité de seguimiento activo que revisa mensualmente los indicadores clave, aprueba los ajustes estratégicos. Entonces, en este caso, para este caso, la empresa de energía contaba con ese comité, tenía una capacidad administrativa superior y podía delegar en su comité de seguimiento una evaluación integral a cada uno de esos indicadores para poder corregirlos en el tiempo antes de que se presente pues una actividad no desarrollada, no materializada, efectivamente. Sigue la quinta fase que está asociada al proceso de socialización y comunicación. Vean que es muy diferente a lo que hablábamos de implementación y parte de eso es que dentro del desarrollo de los planes de gestión del riesgo se tiende a asumir como que la socialización hace parte de la implementación y no es así. Simplemente es un proceso adicional que se desarrolla en el marco de la atención o de la ejecución del plan como tal. Entonces, esa socialización viene específicamente
a comunicar de manera adecuada los resultados y las acciones inmersas dentro del plan de gestión del riesgo de desastre a los involucrados o a las partes interesadas. Recuerden que cuando hablábamos de comunicación en el capítulo 1, en conocimiento del riesgo, hablábamos que esa comunicación debía ser en doble vía, pero también que tenía que identificarse los actores, y esos actores eran internos y externos. Esos actores internos pues serán todos los actores involucrados dentro del plan, ya sea las mismas brigadas, los mismos funcionarios, a los que podría impactar X escenario, las áreas disponibles, todo al interior de la instalación, la empresa o la actividad que se vaya a ejecutar. Pero también existen los otros actores externos, que son las comunidades y los organismos ya territoriales. Llámese Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, llámese la misma administración municipal, la alcaldía municipal, llámese las instituciones educativas, las comunidades y todo lo relacionado pues con la exposición que tenga la infraestructura. Entonces, ese proceso de socialización y comunicación lleva a esos resultados que obtuve en la evaluación del riesgo, los resultados o mi índice de riesgo general, lleva las medidas de reducción que voy a hacer y todo lo asociado a la preparación para la respuesta que involucre esos actores. ¿Cómo qué? Entonces, como las capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones, entrenamientos en evacuación, en identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro, todo lo asociado al proceso de manejo. Y esta comunicación debe ser efectiva, tiene que ser efectiva y debe contar con una buena participación tanto interna como externa. Entonces promueve la participación y convierte el plan en una herramienta viva ante riesgos. Cuando yo hago el proceso de implementación, que son las acciones tanto físicas, estructurales como no estructurales, en cierto modo estoy incidiendo en el territorio, pero aún no he comunicado que hace parte de darle vida al plan de gestión del riesgo de desastre, o sea, que funcione adecuadamente para lo cual lo formulé, lo elaboré. Y es un mecanismo también de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de los desastres. Entonces, esa comunicación tiene que promover la participación de los actores internos de mi empresa, de mi institución, de la entidad, de la actividad, del proceso, del proyecto o de la infraestructura, y también debe vincular a esos actores externos, comunidades, instituciones territoriales, entre otras, para que efectivamente entiendan y comprendan cuál es la magnitud de los riesgos que yo puedo generar como entidad, o también que esos eventos externos me pueden llegar a afectar mi actividad propia. También el fortalecimiento de la gobernanza, entonces facilita la articulación entre sectores, gobiernos y actores sociales para mayor coordinación. Cuando estoy haciendo ese proceso de socialización, yo le estoy vinculando los resultados de mi escenario de riesgo y los estoy haciendo partícipes del proceso de gestión del riesgo de desastre. Entonces los vinculo, les comparto unos escenarios de riesgo en común, ofrezco capacidades, también solicito apoyo, ayuda, y de esa manera yo los estoy vinculando y fortaleciendo ese proceso de gobernanza. Todos hablemos de la misma manera y con la misma terminología lo asociado a la gestión del riesgo de desastre. Esto es muy importante y particularmente para la empresa en la que yo trabajo, siempre se ha dificultado el tema de la transferencia del conocimiento y también la articulación entre sectores. ¿Por qué? Porque las infraestructuras que tenemos están en diferentes territorios, en diferentes lugares donde hay exposición de comunidades altamente vulnerables y que efectivamente eso genera una dificultad para poder acceder a los territorios. Pero lo que nos ha ayudado bastante es ese ejercicio de comunicación, de socialización, de información, de entregar la información clara, precisa, concisa, real, verídica, que se sienta las comunidades vinculadas al proceso de gestión del riesgo de desastres, que entiendan y comprendan los riesgos, pero de una manera clara, que
que se sientan partícipes del proceso de gestión del riesgo, realmente que se incluyan en los procesos. Eso ayuda demasiado a la percepción del riesgo y facilita cuando se debe comunicar, cuando se debe solicitar un aporte, un apoyo o simplemente un ejercicio participativo, hace que estas comunidades se adhieran fácilmente a los procesos. Pero eso es un ejercicio que toma tiempo, que requiere recursos, que se trabaja poco a poco para poder llevar a un nivel de madurez más avanzado. Requiere un desgaste muy fuerte en temas administrativos, en temas financieros, pero que finalmente eso se traduce en mayor resiliencia, menor vulnerabilidad, mayor comprensión del riesgo y obviamente participación en el proceso de la gestión del riesgo de desastre. Hay una adaptación cultural y educativa, entonces se ajusta el lenguaje y contenidos del plan según características culturales y educativas. Entonces, ya dejamos de hacer esos planes tan técnicos que empezábamos a hacer al inicio de la formulación de los planes, de la implementación del decreto 2157, documentos que solamente entendíamos los técnicos y que se limitaban simplemente a ese componente matemático y de análisis específico del riesgo y pasamos ya a lenguajes mucho más fáciles de comprender con las comunidades, con documentos mucho más ligeros, en los cuales reposa información asociada a la parte descriptiva y ya para lo técnico los íbamos desarrollando anexos, documentos anexos ya específicos para tema matemático, metodológico. Esto ha ayudado también a comprender de manera fácil el riesgo, el alcance de los diferentes escenarios de riesgo que se presentan y que de alguna manera las comunidades pueden tener mayor o más facilidad el acceso a esta información que esos documentos técnicos que en algunos casos hay parte de información susceptible y que por restricciones ya institucionales no se permiten mostrar a ciertos actores. Eso también facilitó el relacionamiento, esa socialización y esa comunicación con las comunidades para que efectivamente se pudieran implementar cada una de esas acciones en el territorio con la participación de las comunidades. Medios y enfoques para la divulgación. ¿Cómo voy a divulgar esa información que estoy desarrollando? ¿De qué manera la voy a hacer? Entonces, hay medios de comunicación variados que se utilizan en reuniones, a través de reuniones, boletines, redes sociales, medios audiovisuales para la socialización. Yo puedo hacer uso de todo tipo de mecanismo para poder reportar, comunicar la información que desarrollé en el plan de gestión del riesgo de desastre y puedo hacer partícipe a muchos actores. Hoy en día, con el desarrollo de las redes sociales, es muy fácil informar. Y lo que hablábamos también por allá en las primeras sesiones, el tema de la comunicación, de las noticias falsas, juega un papel muy importante en esta socialización y esta estrategia de comunicación. Es poder desmentir esas redes, esas noticias falsas, con información verídica, clara y oportuna. Entonces, transmitir mensajes de claridad y de transparencia hace que las comunidades comprendan mejor el riesgo, no hagan alarmas y no continúen con las redes falsas de información y se desmientan rápidamente pues, por el uso de este tipo de medios también de redes sociales. Eso facilita mucho los mecanismos de articulación. Un enfoque inclusivo, entonces la comunicación debe incluir a comunidades étnicas, organizaciones y medios educativos. Como les decía, al inicio empezábamos a desarrollar planes de gestión del riesgo de desastre muy técnicos que estaban orientados solamente a un componente o a un enfoque poblacional asociado a técnicos, expertos, entidades de control y que de alguna manera no vinculaban específicamente a las comunidades. Incluso a esos actores se les dificultaba comprender los planes de gestión del riesgo de desastre. Y a medida que fuimos evolucionando con las estructuras documentales, nos dimos cuenta y aprendimos que las necesidades eran variadas y que no podíamos empezar a desarrollar planes con enfoque diferenciado para cada uno de estos grupos poblacionales, sino que teníamos que mejorar más bien la redacción y la presentación de estos documentos para que con un solo instrumento pudiera dar por satisfecho las necesidades particulares.
Un lenguaje accesible y resiliente se emplea un lenguaje claro, respetuoso y que promueva la resiliencia cultural. Esto también se incluyó dentro de los planes de gestión del riesgo, como les comentaba, el lenguaje claro principal, sin enredos, sin tecnicismo, y esa información que debe sí o sí ser técnica, que es el soporte del documento como tal del plan de gestión del riesgo, pasa a unos anexos documentales. Y se debe hacer una evaluación del impacto, se establecen indicadores para medir el alcance, la comprensión y efectividad de las campañas. Pasaba mucho o pasa mucho en el desarrollo de los planes de gestión del riesgo de desastre, que uno sienta las comunidades, sienta a los actores, hace el relato de la información, hace la presentación, su socialización, aborda todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres, hace uno las preguntas de si comprendió, entendió, tiene dudas, tiene preguntas y nada. Entonces, muchas veces veíamos en el ejercicio real que por tecnicismos y también por desconocimiento de algunos términos, las comunidades se frenaban mucho en hacer preguntas, en comprender o solicitar que se explicara de una manera adecuada este lenguaje, y lo vimos en esas evaluaciones de impacto, cuando ya se les preguntaba con palabras mucho más blandas, más fáciles de digerir, que no entendían, que no comprendían, siempre íbamos a lo mismo: el relato del tecnicismo, la dificultad de comprender el resultado, el alcance que tienen estos documentos que no estaban enfocados o que no tenían ese enfoque comunitario. Y empezamos a ver que era muy importante hacer y desarrollar esas evaluaciones de impacto, hasta dónde iba a alcanzar la magnitud de comprensión de las comunidades y de los mismos actores interesados en el plan. Y de esa manera fuimos orientando los ejercicios de construir los documentos de una manera diferente. Se debe desarrollar unas etapas o abordar unas etapas en el proceso de socialización y comunicación. Entonces, parte del diseño de la estrategia, se definen los objetivos, se definen públicos, metas y canales que voy a desarrollar, y se definen unos responsables. Entonces se asocia al equipo técnico del plan de gestión del riesgo, el que lo haya elaborado, el que lo vaya a elaborar. Se desarrolla la etapa de la sensibilización, entonces hace una preparación de materiales y capacitaciones que se van a utilizar. Esto lo lidera el equipo de comunicadores y de líderes comunitarios en el caso que se tengan en los diferentes territorios. Sigue la etapa de comunicación, que ya es la difusión por medios físicos y digitales. Los responsables entonces serán los medios locales, las redes sociales, las instituciones que se encargan de comunicar la información. Y finalmente se hace la evaluación, entonces la medición del impacto, y se hace un proceso de retroalimentación: qué falló, qué no se comprendió, qué oportunidades de mejora existen. Y esto está a cargo del equipo de seguimiento y control. Otro importante son los actores y la definición del rol en la socialización. Entonces partimos con la comunidad local, que el rol que tienen ellos es la participación activa y la retroalimentación. Finalmente son los receptores de la información. Esto se hace en espacios, en talleres, a través de difusión de redes, en las redes sociales, y a través de mecanismos de difusión, a través de boletines, de impresiones, comunicaciones, redes sociales. Otro actor importante son las autoridades territoriales, que ellos tienen un rol de liderazgo y de coordinación y se encargan de hacer la convocatoria de los eventos y la aprobación de las estrategias. Las organizaciones sociales tienen un rol de articular y movilizar el personal, aquellas comunidades que están articuladas a través de juntas de acción comunal. Entonces, ayudan y facilitan esos encuentros y también desarrollan apoyos logísticos para promover todo el proceso de comunicación. Otro actor relevante son los medios de comunicación. Ellos se encargan de desarrollar difusión masiva de los procesos de la gestión del riesgo, específicamente del plan, a través de campañas radiales, prensa y redes sociales. Otro actor importante que tenemos son las instituciones educativas, que se encargan de formación y sensibilización en temas de gestión del riesgo de desastre, y lo hacen a través de charlas y materiales didácticos. Otro actor relevante que también participa en estos ejercicios de comunicación del riesgo
son los centros de salud que se encargan de la preparación y la respuesta y participan en medios o en actividades asociadas a los simulacros y en la educación de primeros auxilios. Entonces, hay muchos actores dentro de este proceso que se encargan de ayudar a transferir el conocimiento para diferentes grupos poblacionales. Lo que el gestor o el analista de riesgo y a través de la entidad o la empresa lo que tiene que hacer es fortalecer estos actores en cuanto a ese relacionamiento y esa articulación del rol que ellos tienen en el territorio versus lo que la entidad o la institución quiere mostrar a través de sus planes de gestión del riesgo de desastre. La sexta fase, que está asociada ya al control específicamente, entonces define que el control es el conjunto de acciones sistemáticas para monitorear y evaluar los planes de riesgo. Ese monitoreo y control se desarrolla por órganos de control, ¿sí? Entidades de control, que son órganos del Estado, veedurías ciudadanas y a lo establecido en el plan de gestión del riesgo de desastre. Esto es muy importante que tengan en cuenta que esos organismos de control están definidos ya específicamente en el marco legal y se hace a través de auditorías también, inspecciones, vigilancia que desarrollan estas entidades. Entonces aquí aparecen instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia de Servicios Públicos para las entidades público y privadas, entra la Fiscalía y otras entidades como la Personería. Estas entidades se encargan de hacer control conjunto para poder verificar que los procesos de la gestión del riesgo de desastre estén de acuerdo, como lo menciona la ley, y otras normas que ayudan a hacer esa implementación. Tienen una participación institucional en la cual se incluye la supervisión de entidades estatales y veedurías ciudadanas activas en el proceso. Y también vincula las auditorías internas, que son las asociadas a lo definido por las entidades internas a través de los sistemas de gestión como la ISO 31000 y el modelo estándar de control interno. Eso de acuerdo a las entidades públicas que manejen este mecanismo. Y como componentes claves, entonces el monitoreo, el informe, la detección de hallazgos e implementación de planes de mejora continua. Como les mencioné antes, actores como la Contraloría y Procuraduría se encargan de supervisar y controlar temas institucionales, las veedurías ciudadanas, seguimiento comunitario y transparencia, y las auditorías internas, la evaluación técnica y administrativa. ¿Qué se desarrolla entonces con la implementación del control? Un fortalecimiento de la transparencia. El control permite verificar acciones y mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La promoción de la mejora continua en cuanto a hallazgos de auditoría se traduce en planes de mejora y optimización de procesos. Hay una reducción de riesgos de corrupción. Procedimientos claros y verificables minimizan riesgos de corrupción en las entidades y el cumplimiento normativo garantizado de la Ley 1523 y el Decreto 2157. El último proceso, la última fase de implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre, de acuerdo al Decreto 2157, establece principalmente esos procesos de revisión y ajuste. Acá entonces ya es la última etapa que desarrollo y es verificar y tener claro cada cuánto se debe hacer ese proceso de revisión y ajuste. Normativamente y estipulado por el decreto 2157 nos dice que mínimo una vez al año o por lo menos una vez al año o cuando las condiciones de riesgo sean cambiantes, se genere un nuevo riesgo, se materialice un riesgo, pues se deberá se deberá desarrollar una vez ocurra lo primero. Entonces, esa revisión del proceso del plan de gestión del riesgo de desastre estipula que se debe hacer una evaluación de la efectividad del plan. Como ya lo hemos visto en fases anteriores, es importante definir indicadores. Y para hacer esa revisión y ajuste, yo tengo que hacer una evaluación de la efectividad de esos indicadores que propuse, medir el cumplimiento de los objetivos y debo de analizar esos resultados que se determinaron dentro del plan para así poder evaluar la efectividad de de las acciones que propuse dentro del capítulo de reducción del riesgo. Ese análisis de indicadores me va
dar mucha información sobre aspectos físicos que implementé, financieros, la misma gestión, la misma fortaleza que tiene el plan o el mismo análisis profundo que se desarrolló y me permite a mí entonces identificar brechas para poder mejorarlas y cerrarlas, que básicamente son esas debilidades, oportunidades de mejora que cuando construí el plan no identifiqué y solamente hasta que lo implementé y lo estoy evaluando me doy cuenta que hizo falta algo. La implementación de ajustes entonces me define esas acciones para poder actualizar medidas, protocolos y mecanismos según las brechas detectadas para mejorar el plan. Y finalmente la comunicación y capacitación, informar y capacitar al personal sobre los cambios para asegurar la correcta aplicación del plan revisado. Entonces, cuando yo lo reviso, prácticamente es como si tuviera un nuevo instrumento. Tuvo un cambio, una modificación, un ajuste, yo tengo que volver nuevamente a desarrollar ese proceso de información, de comunicación y posterior a eso, ya en la periodicidad de la actualización, desarrollar o ejecutar esos procesos nuevamente de articulación y armonización territorial. Hay unos indicadores claves para la revisión, entonces el indicador se define como la ejecución física y es el porcentaje de actividades realizadas del plan. Recuerden nuevamente que siempre voy a evaluar esos indicadores propuestos. Hay indicadores físicos, financieros y de cumplimiento de metas. Cada uno de estos indicadores me le va a apuntar a una parte del plan de gestión del riesgo o a su totalidad y esto es dependiendo de cómo yo lo defina. Yo lo defino como entidad, como empresa, para que las actividades que vaya a ejecutar pues estén evaluadas, caracterizadas dentro de la gestión documental y que de alguna manera tenga los insumos necesarios para evaluarlo, que lo que yo voy a evaluar sea tangible, que lo pueda medir de alguna manera. Entonces, siempre se debe partir por esa ejecución física, que es las actividades que están inmersas dentro del mismo plan. La otra parte del tema financiero, si efectivamente gasté, utilicé todo el recurso presupuestado, si lo ejecuté de acuerdo al plan financiero y ya si me propuse metas específicas, que el nivel de logro de los objetivos establecidos, eso es muy importante. ¿Qué ventajas tengo al mantener actualizado el plan de gestión del riesgo? La vigencia y pertinencia, mantener el plan actualizado garantiza su relevancia frente al contexto actual. Eso tiene mucha importancia porque cuando se materializa un riesgo y hay una entidad de control que llega a verificar, mira específicamente también qué tan reciente es el plan de gestión del riesgo. Yo puedo tener un plan hoy, pero lo hice hace 7 años y está enmarcado dentro del decreto 2157, pero nunca lo actualicé, nunca lo ajusté, los niveles de riesgo quedaron allá hace 7 años atrás y hoy se me materializó un riesgo. Entonces, mantenerlo actualizado también garantiza blindar ese proceso ante las autoridades que efectivamente analicé los riesgos, los evalué, los mantuve actualizados, me preparé durante estos últimos 7 años haciendo medidas de reducción y de manejo, pero pues tuve el evento y obviamente ya son eventos de fuerza mayor que se presentan y que pueden tener unos impactos tanto en la infraestructura como en el ambiente y las personas. Entonces, eso es un mecanismo también para blindar los procesos, para blindar a las personas, a los tomadores de decisiones, en mantener esa vigencia y pertinencia. También la mejora continua, entonces incorpora aprendizajes de eventos pasados, fortalece la efectividad del plan. Cada vez que yo lo voy actualizando, entonces si tuve la materialización de un riesgo, tuve un evento que se presentó, pues muy seguramente voy a tener oportunidades de mejora, voy a tener actividades que fueron muy efectivas en el desarrollo, casos exitosos, y todo eso genera un aprendizaje. Ese aprendizaje va a mejorar los procesos que ya tengo establecidos. Entonces, muy seguramente, si se materializó alguna situación, voy a hacer el análisis, no me funcionó el protocolo se me quedó muy corto, no estaba incluido tal área, no incluimos a tal persona, no funcionó la cadena de llamadas, requerimos otros equipos, los equipos que teníamos no fueron suficientes, no funcionaron adecuadamente. Por el contrario, las capacitaciones que desarrollamos funcionaron perfectamente porque la gente salió, evacuó,
no tuvimos fatalidades o por el contrario tuvimos lesionados, no encontraron las rutas de evacuación, nunca llegaron al punto de encuentro, no teníamos brigadista, en fin, se pueden presentar muchas actividades, muchas acciones y el poder encontrar eso e incluirlo dentro de los procesos de revisión y ajuste, pues va a generar una mejora muy importante en los procesos que se vayan a actualizar. Adaptación al cambio, entonces el plan se ajusta a nuevas amenazas, infraestructura, normativas vigentes, entonces recuerden que normativamente pueden ir ocurriendo ajustes a decretos, a leyes, se puede incluir nueva reglamentación, nuevas resoluciones, complementos normativos, y al interior de las empresas suele suceder que los temas normativos con regularidad van cambiando, puede que en algunas instituciones, entidades, anualmente se presenten nuevos marcos normativos y esto hace que los planes vayan perdiendo la actualización, se vuelvan un poco obsoletos cada vez que hay un cambio normativo. Entonces, esa adaptación al cambio hace efectivamente que se requiera mantener actualizado el plan de gestión del riesgo. Y como cumplimiento normativo, entonces la revisión periódica cumple con los requisitos legales establecidos. Lo que está normado es que se debe actualizar el plan de gestión del riesgo una vez al año o cuando se considere necesario, ya sea porque se materializó un evento, porque conseguí nueva información, porque tengo documentación actualizada y me va a ayudar a mejorar mi análisis de riesgo, porque hice una modelación, porque contraté un estudio y los resultados me sirven para la modificación o para el ajuste y actualización de los escenarios de riesgo. Entonces, cada vez que tengo nueva información, voy a tener que incidir en la revisión y el ajuste. También como tener disponible la información para las auditorías internas anuales. Entonces, la empresa realiza auditorías internas. Entonces, si tengo mi plan de gestión del riesgo actualizado, voy a tener la certeza que lo que me revisen y el auditor que haga la validación, pues va a encontrar información actualizada, disponible, verídica y veraz. Y de esta manera, pues voy a salir bien librado de estas auditorías. No voy a contar con planes de acción ni más actividades porque eso va a hacer que me desgaste administrativamente en el cumplimiento de esos planes de acción. Actualización de protocolos, se actualizan los protocolos ante nuevas amenazas con cambios climáticos e infraestructura urbana, entonces mantener esos protocolos actualizados también me ayuda a que en el momento en que se materialice, las personas que están en el marco del plan de gestión del riesgo reconozcan esos protocolos y estén y funcionen adecuadamente. La incorporación de indicadores de resiliencia, se integran indicadores para medir la capacidad de adaptación ante eventos adversos. Eso también es importante. Cada vez se están incluyendo más indicadores, estamos revisando más información que está disponible y que se articula a través de nuevos sistemas de gestión. Entonces, nos hace mantener activo el plan de gestión del riesgo y constantemente en evaluación y en ajuste. Una comunicación interna y efectiva, entonces los ajustes se comunican mediante boletines, capacitaciones y reuniones de socialización. Cada vez que actualizamos, lo importante es hacer esa comunicación, esa socialización y mantener informado a todo el público. Estructuralmente, este es lo que propone el decreto 2157, estas 5 etapas más la de formulación. Ese es el resumen general de las fases del plan. Un plazo de formulación, 6 meses, con una vigencia prorrogable de otros 6 meses. La implementación, entonces cada entidad implementa el plan con sus propios recursos y debe garantizar la integración del plan con los sistemas de gestión de su respectiva empresa. Los sectores podrán dar alcance y reglamentar contenidos, requisitos adicionales al plan de gestión del riesgo. 6 meses para esto, lo que les comentaba, que los sectores tenían esa responsabilidad y nunca lo hicieron. En la armonización territorial y sectorial, el papel de los consejos territoriales es articular y concertar acciones con las entidades. Entonces, los consejos territoriales se encargan de vincular a las entidades públicas y privadas en el marco de la acción de su plan de gestión del riesgo para armonizar los resultados de los planes. Las entidades deben generar articulación con instancias de coordinación territorial y del plan con los instrumentos de planificación territorial y municipal, lo que les decía principalmente que era poderlo incluir dentro de todos esos instrumentos de planificación.
El control serán los artículos 2 y 44 de la Ley 1523, adicional a eso las veedurías ciudadanas y la revisión, finalmente, anualmente o cuando la entidad lo considere necesario. Entonces, ese es el resumen total del plan de gestión del riesgo de desastres. Hasta aquí, pues, todo el ejercicio de evaluación, de desarrollo documental. Pasamos por las 7 fases de la implementación, desde la elaboración hasta su implementación, seguimiento, control. Y evaluamos todo lo que está dispuesto dentro del decreto 2157, culminando así entonces con este módulo de planes de gestión del riesgo de desastres. Ya para darle cierre pues al ejercicio, eh, pedirles si tienen alguna duda, si quisieran hacer un último aporte, si para ustedes fue relevante este ejercicio de la presentación documental, si se llevan algún aprendizaje. Me gustaría ya para cerrar el módulo escuchar a alguno que quisiera hacer algún aporte y bueno, a ver quién quisiera comentar algo. Bueno, compañeros, para cerrar el módulo, ¿alguna participación? A ver, Juliet, Asblady, Julie, Diego, Betsy, Juan Pablo. ¿Todo súper claro, compañeros? Bueno, entonces ya cerramos el módulo. Quiero agradecerles por la participación y permanecer hasta la última diapositiva. Espero que esta información les sirva. De todas maneras, queda en el repositorio la presentación. Ahí la pueden utilizar cuando tengan alguna duda, cuando quieran enfrentarse a hacer un plan de gestión del riesgo de desastre o cuando tengan la responsabilidad de sacar un contrato o cuando simplemente quieran desarrollar más conocimiento, está disponible la presentación. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva en la gestión administrativa, técnica y profesional que tenga cada uno de ustedes. Pues con esto cerramos el módulo, agradecerles que pasen una muy buena noche y quedamos ya entonces en contacto para una posterior capacitación o requerimiento que ustedes necesiten. Muchas gracias, feliz noche.